Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos. En esta oportunidad vamos a realizar el análisis sísmico de una edificación de 9 pisos con ayuda del programa de TAS para sacar los resultados y en concordancia con la norma de 030 de diseño sismo resistente que rige en nuestro país, Perú. Vamos a realizar los cálculos y el análisis ya sea estático o dinámico por medio de una plantilla elaborada por mi persona, la cual nos ayudará y facilitará con los cálculos correspondientes. Cabe resaltar que la edificación que vamos a analizar es este que está acá. Como se puede observar, la distribución de los elementos estructurales está conformada por columnas, placas, losas ligeras y macizas, etcétera. Y acá ya la tenemos modelada en etapas. Cabe resaltar que la modelación ya se hizo con anterioridad y solo nos enfocaremos en el análisis sísmico, como se puede observar. Y bueno, empecemos. Primero que nada, la plantilla que estoy mostrando me permite determinar lo que es el material predominante, ya que la norma nos dice una deriva máxima permisible según el material a utilizar, ya que puede ser de acero, ingeniería, concreto armado o madera. En nuestro caso es de concreto armado. Aquí hay una vista de lo que es el proyecto en cuestión y la distribución de los elementos estructurales, como se puede observar. Las columnas, que son 3 tipos, las vías principales, las vías chatas, etc. El número de pisos, que es 9, un área de referencia y la altura total de la edificación. Y a mí en lo personal me gusta colocar siempre los datos iniciales de mi proyecto que voy a analizar, como por ejemplo que la altura de cada entrepiso es de 3,15 metros, una longitud referencial del eje X y del eje Y, como se puede observar en el plano, 34 metros en el eje X y 17,50 metros en el eje Y. Y el área que directamente la saco del AutoCAD con esta herramienta, examino el área, obviamente sin los vacíos que corresponden a la escalera, y comprendo el análisis. Luego empiezo a colocar lo que son las masas por niveles de la edificación y la ubicación del centro de masa y del centro de rigidez para posteriormente ubicar lo que es la excentricidad, cuyo cálculo me corresponde a la resta de entre ambos valores. Porque como se puede saber en una edificación o en un proyecto real, el centro de masa no realmente siempre coincide con el centro de rigidez, y esa diferencia que hay corresponde a la excentricidad de la estructura, como se puede medir acá. Ahora, la masa, obviamente, una vez colocada cuáles son las cargas de servicio, la carga viva, la carga muerta, ya la puedo prender el programa. Solamente yendo a análisis, a resultados, o mejor dicho, a información de la estructura, me voy a masa por piso y tengo cuáles son las masas de la edificación. De letras puedo sacar estos valores. Lo puedo hacer manualmente o lo puedo sacar el programa un poco más sencillo y sacar el peso de toda la edificación que tengo. El centro de masa y el centro de rigidez lo obtengo propiamente del programa, como se puede observar. Me voy a estructura, centro de masa y rigidez. Acá tengo centro de masa, que yo ya lo coloqué, y centro de rigidez al costado. Obviamente, como es un valor de diferencia, estos no coinciden, por ende la estructura tiene cierto grado de excentricidad, por lo cual se puede producir una torsión, el cual veremos más adelante al verificar las irregularidades. Siguiendo con la plantilla, tenemos lo que son las cargas de servicio. Esto es más que nada para antes de empezar con el modelado, ya que al momento de analizar la estructura tengo que traducir cuáles son las cargas muertas, cuáles son las cargas vivas, las cargas del sismo, que también se verán un poquito más adelante. Y acá está resumido, por ejemplo, el peso de los materiales a utilizar, el peso de la losa según su espesor, porque recordemos que la norma es 0,20, como está acá, nos menciona un peso de la losa en base al espesor propio de la misma, y eso se tiene que traducir dentro del programa. Sin embargo, si nos tomamos la libertad y el tiempo para poder metrar manualmente las cargas que forman parte de la losa, es decir, dentro de una losa por 1 metro, cuánto realmente de concreto existe, cuánto realmente de concreto está actuando en forma de peso, podemos introducirlo también manualmente, ya que una losa aligerada, una losa maciza, la podemos modelar de diferentes maneras dentro del programa, como si fuera un elemento tipo membrana, o con sus dimensiones reales correspondientes. En lo personal, a mí me gusta modelarlo con ese tipo, con las dimensiones correspondientes. Si me voy acá, losa aligerada,
a mí me gusta modelarlo e introducir las dimensiones uno por uno. En este caso, la losa es de 20 centímetros y, bueno, las demás dimensiones son características, son características de una losa común. Me gusta introducirlo como este tipo, como si fuera un elemento shell-team, ya que técnicamente no resiste el sismo. Solo los elementos de corte resisten el sismo, como son las placas o las columnas, más no las losas. Y introducirlo de este modo, el programa automáticamente me está metrando la carga correspondiente a las viguetas, no una carga como se puede observar en la norma. Entonces, ¿cómo aseguramos que esta carga es la que actúa realmente? Existe un método que yo he visto que algunos autores lo utilizan y por eso yo lo utilizo, en donde, como les comentaba, si metramos realmente cuánta carga de la vigueta está actuando en un metro cuadrado de losa, yo puedo tener ese valor. Por ejemplo, mi losa tiene 20 centímetros, como dice acá. El área que corresponde solamente a esa espesor de losa. Por ejemplo, 0,4, una vigueta, ¿cuánto de concreto tiene? Que son 40 centímetros en la parte superior, 5 centímetros de la losa de la parte superior, y obviamente 10 centímetros de la parte inferior de la vigueta por la altura correspondiente menos la losa de 5 centímetros superior. Ahí tengo más o menos cuántos metros cuadrados entran por vigueta. Y si se realiza el cálculo adecuadamente, hay un aproximado de 2,5 viguetas por metro en una losa común, una losa corriente. Yo multiplico eso por el área, ya tengo más o menos el volumen de concreto que tiene mi losa. Yo multiplico este volumen por el peso de 240 que corresponde a un concreto de peso normal, 2,40 toneladas por metro cúbico. Tengo mi peso de 0,210 toneladas por metro cuadrado. Ese le corresponde a la vigueta, solamente la vigueta, actuando de 20 centímetros. Sin embargo, la norma 0,20 me dice que para una vigueta de 20 centímetros es 0,300 toneladas por metro cuadrado. Y ahí hay un error un poco común que siempre existe, ya que la norma es un poco ambigua y no menciona si ese peso incluye o no el ladrillo de techo. En este caso sería de 30 por 30 por 15. No se sabe si está actuando realmente. Entonces, ya depende de cada uno aplicarlo o no. Acá, por ejemplo, yo también coloqué el peso aproximado de un ladrillo de 12 por 30 por 30, de 15 por 30, 20, 25 por 30. Acá está el peso correspondiente por metro cuadrado. Ahora, mi losa es de 0,210. Tiene un ladrillo de 15, correspondería a este peso, 0,0076, el cual también está dentro de mi losa. Ahora, realmente, si yo quiero colocar 300, puedo hacer una pequeña resta entre este valor y este, lo cual me daría 0,09 toneladas por metro cuadrado, y eso es lo que yo aplicaría o le aumentaría al momento de aplicar las cargas en tabs, una carga adicional de losa, la cual la veremos acá más abajo. Cabe resaltar que esto que está acá es el mismo procedimiento que el de arriba, pero para una losa aligerada en dos direcciones, ya no para una sola dirección. Acá, por ejemplo, hay un resumen de las cargas que incluye los aligerada en una dirección, dos direcciones, losa maciza, el peso del ladrillo de techo, tabiquería fija, tabiquería móvil, acabados, a veces el muro perimetral, la estructura, etc. Acá, por ejemplo, si aplicamos un resumen de las cargas en las cuales yo voy a introducir el programa, tenemos el peso del ladrillo de techo, como ya le expliqué. Este peso adicional, que como les he comentado es 0,09, que proviene de la resta de 0,300, que es por norma para 0,20, 300 kilogramos por metro cuadrado, menos lo que corresponde, lo que entra realmente en la vigueta, 0,210, ya que como les había comentado, al modelarlo como un elemento tipo shell team, el programa automáticamente me está metrando el peso propio de todas las viguetas que actúan en la losa. Este, yo no lo voy a introducir 0,300, sino que lo metra automáticamente. Y como lo está metiendo automáticamente, haciendo los cálculos, ese valor corresponde a 0,210. Si yo le resto 300 o 0,300 menos 0,210, ¿está? Tengo 0,09 que yo le voy a adicionar, porque eso ya depende del criterio del ingeniero estructural, a criterio del que está modelando, si le introduce uno o le deja. En lo personal, yo lo utilizo siempre una carga adicional de losa, pero como les mencioné, la norma es un poco ambigua en ese sentido. Yo, aparte de la carga de ladrillo, aplico una carga adicional de losa y ya estaría.
tabiquería fija, le aplicaremos 2.10 toneladas por metro cuadrado, acabados 100 toneladas por metro cuadrado, y sobrecarga de uso, acá es 200, porque estamos considerando una vivienda multifamiliar. Si fuera oficinas o otro tipo de estructura, será una carga mucho más grande. Esto es para un aligerado típico. Les he mencionado que tenemos un aligerado uno de 20 centímetros. Y para un macizo, bueno, ya como modelamos este tipo slab de tabs, mete automáticamente el espesor por el peso del material, que es 2.40 toneladas por metro cúbico. Asimismo, le dividimos lo que es la tabiquería fija, los acabados y la sobrecarga de uso. Y corresponde a la carga muerta y la carga de uso. En la azotea, si nuestra edificación posee azotea, el peso va a ser mucho menor, ya que en la azotea no tenemos peso de tabiquería y la sobrecarga de uso no es tan elevada como en los pisos donde hay viviendas. Por norma, la sobrecarga de techo corresponde a 100 toneladas por metro cuadrado, 0.100 toneladas por metro cuadrado, y en el último piso no hay peso de tabiquería. Entonces, eso no le quitamos. Solamente colocamos el peso de ladrillo, el peso adicional de losa y el peso de los acabados. Y si nos damos cuenta, vamos a Load Patterns, estas son todas las cargas que yo he adicionado. Peso propio, que es automáticamente el programa Lometra, sobrecarga de uso, que le añado a cada una de las losas, ladrillo de techo, que ya le mencionamos cómo sacarlo, el peso adicional, tabiquería fija, acabados y la sobrecarga de techo. Son las cargas que están acá y en lo personal a mí me ayudan para tener un orden y saber cuáles son las cargas que estoy metiendo, que estoy introduciendo para un posterior diseño. Esta hoja que está acá corresponde a lo que son los parámetros sísmicos de la estructura. Es decir, la norma nos dice un montón de valores para tipo de zona, ya que la norma 030 se divide en 4 zonas, como se ve justamente en el mapa. Y más que nada, esta hoja que está acá es netamente la aplicación de los valores o de los parámetros sísmicos de la norma, ya sea la utilización, el tipo de suelo, la zonificación, el tipo de sistema estructural. Todo eso es lo que está dentro de la norma. Acá lo hago como resumen para poder guiarnos. La norma también nos da algunos valores, por ejemplo, para el tipo de suelo, qué valor hay que usar de suelo, si es S sub 0 o S sub 4, S sub 3 son los valores que nos da. También un factor de uso y un factor en base al sistema estructural. Como el nuestro, a simple vista, si vemos el plano, corresponde a muros estructurales por la gran cantidad de muros que hay en la distribución estructural, sería un valor de 6. Eso lo vamos a ver más adelante. Resultados modales. Del ETAPS, nosotros podemos sacar lo que son el valor de los periodos, de la frecuencia circular y las masas participativas. Esos son muy importantes porque nos ayudan a determinar cuál es el periodo en sí de nuestra edificación, de nuestra estructura. Y como tenemos 9 niveles, según varios autores, según el diseño o según el método de análisis, van a haber 3 modos por cada nivel, dando un total de 27 modos, como se puede observar, para 9 niveles, y los periodos los sacamos directamente del programa. Solamente vamos a esta opción de resultados modales y la primera opción nos da lo que son los periodos, la frecuencia y la frecuencia circular. Esto yo lo copio directamente y tengo yo todos los valores que requiero. Ahora, las masas participativas también las necesito. Si voy, por ejemplo, acá masas participativas, tengo UE en dirección X, dirección Y, dirección Z y en sentido rotacional, que es RX, RY, RZ. ¿Esto para qué me sirve? Porque el modo que tenga mayor masa participativa en cierta dirección, de ese mismo modo yo voy a sacar el periodo que corresponde a la dirección de análisis. Por ejemplo, el eje X, el que tiene mayor masa participativa es 0.417, que corresponde al segundo modo. Y entonces el periodo de mi estructura sería 0.47. Igual para el eje Y, el mayor modo corresponde al modo 1. Y mi periodo sería 0.591. Ahora, el artículo 29.1.2, si vamos a la norma, acá la tenemos abierta, artículo 29. Acá está, en modos de vibración. Dice que los modos de vibración pueden determinarse por un procedimiento de análisis que considera previamente las características de rigidez y uso de las masas, el cual ya se realiza en el modelamiento en etapas. Ahora, dice que en cada dirección se consideran aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa total.
tenemos que asegurarnos que la suma de todos los modos que está acá sea mayor al 90%. Y acá en el resumen de los resultados se puede observar que todos son mayores y por ende sí cumple. En caso de no cumplir, si saliera, por ejemplo, 0,80, no cumple y hay que verificar eso. Respecto, también la norma nos dice, pero se toma en cuenta por lo menos los tres primeros modos predominantes de la dirección de análisis, ya que normalmente en todas las estructuras, en los tres primeros modos siempre se encuentra el periodo predominante de la estructura de la dirección de análisis. Y acá se puede observar, como ya hemos mencionado, en dirección X predomina el modo 2, ya que tiene mayor masa participativa y por ende el periodo sería 0,47. Acá está, lo jala directamente. Lo mismo para dirección Y, corresponde al modo 1, ya que todo es automático en la plantilla, y ese periodo corresponde según los resultados obtenidos en el ETABS. Ahora vamos a empezar con el análisis estático. Esto ya se realizó para sacar las irregularidades, todo, pero siempre es bueno mencionarlo. Por ejemplo, zona dijimos que era un tipo de zona 4. Si le ponemos zona 3, automáticamente cambia todo, porque todo está programado. El tipo de suelo dijimos que era un tipo S2, vamos a colocarle, ya que si lo hemos modelado. Igual, si le colocamos S sub 0 o S1, todo cambia automáticamente porque todo está enlazado y programado para que sea el análisis mucho más sencillo. El valor de TP y TL corresponde a un periodo por norma, y si no me equivoco está por este lado. Acá está. Estos periodos dependen del tipo de suelo que analicemos. También está en el resumen de los parámetros sísmicos. Si tenemos 0,2 sería 0,60 y 2. Vamos entonces 0,60 y 2. Si le cambiamos el tipo de suelo, estos van a cambiar automáticamente. No hay que preocuparnos por ello, ya que si conocemos cómo es el procedimiento, será mucho más sencillo automatizar la plantilla. Ahora, el periodo lo sacamos de los resultados modales, ya que la norma en sí da lo que es una recomendación de cómo hallar el periodo. Hay recomendaciones, pero siempre es bueno utilizar el que sale propiamente del programa. Categoría dijimos que era una vivienda multifamiliar, será una categoría C, e inicialmente vamos a probar lo que son muros estructurales, porque a simple vista parece eso. Este valor de sux entre R se le puede leer también como que la fuerza sísmica o el cortante basal de la edificación representa un 19,69% del peso total de la edificación. De esta misma manera también se puede leer, y este valor es el que vamos a introducirlo en el etapas para el análisis, porque si se puede observar, por ejemplo, hay varias formas de introducir el sismo estático en el etapas. En esta ocasión yo usé lo que es el user coefficient, que modificando como se corresponde, solo tengo que colocar un valor, acá está un coeficiente C del cortante basal, 0,1969, el cual está acá, 0,1969. Y el factor de K, que depende en sí del periodo, disculpen, ya vale igual a 1, no hay ningún problema. En el eje Y ya no es igual a 1 y lo vamos a ver acá abajo. Acá está el eje Y. Sale igual 0,1969, pero el K me sale 1,046. Si lo analizamos, ahí está el valor introducido de la misma manera. Ahora, este cuadro que está acá representa las fuerzas laterales, según lo que especifica la norma 030, cómo hallarlo manualmente. Como le mencioné, hay varias formas de introducir el sismo estático en el programa. Yo lo puedo introducir de manera manual, introducir estas cargas, y a su vez, o puedo introducir este tipo de coeficiente. Hay varias maneras que ya depende de cada uno cómo se le maneja más fácil introducirlo. Ahora, normalmente algunos autores recomiendan que no solamente el sismo estático, digamos en X, actúa solo en sí en esa dirección. Normalmente, digamos, en la dirección X, el sismo en Y también actúa en un 30%, y eso es lo que se le coloca. Normalmente al momento de utilizar load cases en ETABS, le añadimos un 30% para ver cómo este actúa y cómo influyen los resultados. Ahora, ¿qué es este factor de escala? Esto es según el artículo 31. Siempre es bueno anotar los artículos para saber en qué nos estamos basando, ya que está. Es para la determinación de los desplazamientos laterales, ya que si bien es cierto, la norma nos dice que para realizar la verificación de derivas, de desplazamientos laterales, etcétera, estos hay que amplificarlos. ¿Y cómo los amplificamos? Por medio de un factor de escala, el cual depende si la estructura es regular o no es regular. Si la estructura es regular, equivale al 0,75 del valor de R, que está acá abajo. Si la estructura fuera irregular, a un valor de 0,85.
Es decir, sería mucho mayor. Bueno, continuando, de esta manera hallamos un factor de escala el cual lo vamos a amplificar para obtener los desplazamientos. Esto como yo lo introduzco, por ejemplo, en los cases, yo tengo lo que es el sismo estático en X y en y yo creo otro caso de carga que sea un DX estático para no confundirlo con el cortante, y ese es el que yo voy a amplificar. 4.5 y 1.35, tal como está acá. 1.35 porque es el 70%. Ya hemos comentado que normalmente se considera un 30% que actúa en dirección X del sismo en Y. Y lo mismo corresponde a la dirección en Y. Bueno, ahora el espectro de respuesta. El espectro es muy sencillo de armar. Solo utilizando esta fórmula de Sux entre R. Estos valores nosotros ya los conocemos, que son los que están acá. Hemos utilizado lo mismo, un tipo de zona 4, suelo tipo S2, categoría C, y vamos a considerar inicialmente muros estructurales, por ende un valor de R sub 0 de 6. Ahora, con estos valores, yo puedo variar lo que es el periodo de la edificación, con el cual yo puedo hallar un factor C por medio de estas fórmulas que están acá. A mí en lo personal me gusta colocar las fórmulas para saber cómo estoy aplicando el procedimiento, obviamente en caso de que no se sepa. Y acá está el espectro formado en dirección X y en dirección Y, el cual netamente depende de los parámetros sísmicos, de la gravedad y del periodo que yo estoy analizando. Estos son los valores que se están aplicando en base a la norma 030. Ahora, lo mismo hay que aplicarle, como se había mencionado. En dirección X se aplica un espectro en X al 100%. En ese mismo sismo dinámico X voy a considerar un 30% de la dirección en Y. Y la norma también me menciona algo de un espectro en dirección vertical, en el eje Z, que es justamente el que está acá abajo. Hay la norma, yo he visto que no muchas personas lo utilizan, ya como menciono, es a criterio de cada ingeniero cómo analizar el tipo y cómo considerar los espectros, cómo hacer el análisis sísmico, etcétera. A mí me gusta crearlo, introducirlo. Si bien es cierto, la influencia no es mucha, a mí me gusta introducirlo, de todas formas. La forma de construirlo es bastante similar a la parte de arriba, a cómo construir este espectro. Solamente hay una cierta variación, ya que el espectro horizontal tiene otro tipo de fórmulas que son las que están acá arriba. Por ejemplo, yo tomo estos valores de acá. Tengo, por ejemplo, lo que es que va desde 0 hasta t sub p, vale 2.50. Acá solamente es desde 0.2 t sub p, ya que menor este valor hay otro tipo de fórmula, lo cual hace que el espectro no inicie desde acá arriba, sino desde acá abajo. Ahora, ¿qué es lo que me dice la norma? La norma me dice que se tiene que reducir siempre el valor de S sub A en 2/3, por lo que siempre este espectro vertical será mucho menor al espectro horizontal. En la columna de la derecha, que son estos valores, solo es el resumen de los valores que tenemos al costado. ¿Por qué? Porque igual que el sismo estático, hay muchas maneras de introducir el sismo dinámico en el ETABS. El espectro, tú lo puedes crear directamente en el programa o lo puedes meter a un bloc de notas e introducir manualmente estos valores que tú quieres. Yo personalmente hago eso, por eso es que tengo esta columna. Por ejemplo, si nos vamos a análisis, espectro horizontal, estos son los valores que corresponden a este Excel que está acá. Yo copio, lo pego a este bloc de notas y lo guardo, y en el programa solo me voy a esta opción, si me lo permite. Acá cuando quiero definir lo que es mi función, mi espectro de respuesta, acá tengo horizontal, vertical, horizontal, vertical. Voy a la parte horizontal y acá estoy jalando cuál es el espectro que yo quiero. Y acá se forma igualito el dibujo que yo tengo acá. Yo lo prefiero hacer así en lo personal. La influencia, si lo haces dentro del programa, tampoco es mucha, pero como ya menciono, es a criterio de cada ingeniero cómo lo realiza. Ahora, acá tengo espectro horizontal, vertical, horizontal, vertical. Y de igual manera que hacemos con el sismo estático, yo en load cases tengo mi sismo dinámico que tiene, ahí está, mi espectro en X horizontal, en Y en un 30% y X vertical del 100% porque ya lo reducí automáticamente en el Excel. Estos valores que están acá ya son reducidos. No es necesario introducir o reducirlo en el propio programa esos 2/3. Ya forma parte de la fórmula. Acá está calculado
siempre con un valor de 2 tercios, como se puede observar. No hay ningún tipo de problema. Muy bien. Acá, y obviamente, acá mi dx o mi desplazamiento dinámico también está amplificado con un factor de escala de 4.5, 1.35 y 4.5, como ya hemos mencionado. Acá tengo yo estos valores. Ahora, existen ciertas recomendaciones sismoresistentes. Ojo, no está normado. Esto no es necesario que lo cumpla porque no, en ninguna parte de la norma lo menciona. Sin embargo, hay autores que recomiendan que se cumplan estos valores, como por ejemplo el periodo. Normalmente el periodo teórico se menciona que es 0.1 segundo por niveles. Si yo tengo 9 pisos, obviamente mi periodo teórico sería 0.90 segundos. Sin embargo, algunos autores recomiendan que el periodo que se encuentre no sobrepase de un 10% mayor a este valor, o sea, 0.99. Si el periodo de mis estructuras puede ser mayor a este, habría que ver cómo se puede mejorar el proyecto. El proyecto de la norma también lo llamamos en los parámetros sísmicos, un periodo que la norma me menciona, el cual se obtiene dividiendo la altura total de la edificación entre un valor de C sub t, el cual depende del tipo de sistema estructural de mi edificación, que lo tengo acá. Y por último, el del programa, que como lo pueden observar, es mucho menor el periodo desde acá y se encuentra por ahí entre el periodo de la norma, y por ende, sí cumple con la recomendación. Ahora, el peso de la edificación. Algunos autores, profesores que los cuales yo he llevado, y agradezco por su buena enseñanza, esto que me han recomendado que normalmente la edificación, digamos, si es de categoría A, debe tener un peso sísmico de 1.5 toneladas por metro cuadrado. Si es de categoría B, 1.25 toneladas por metro cuadrado. Y si es de categoría C, 1 tonelada por metro cuadrado. Es normalmente una recomendación, como se menciona. Y justamente este cuadro que está acá sirve para verificar el peso de la estructura. Por ejemplo, el peso según el programa de TABS es este que está acá. Ya lo jalo automáticamente, ya no hay necesidad de ir cambiando, introduciendo uno por uno, ya que como yo coloqué estos valores de peso, los colocamos inicialmente, no es necesario colocarlos después. El área también la coloqué inicialmente. Como es categoría C, que ya lo introducí en mi análisis, supuestamente, ya lo introducí supuestamente, acá tengo lo que son los valores, ya que el peso total de mi edificación debe encontrarse entre 0.80 y 1.20 al peso sísmico recomendado. Si se encuentra entre esos valores, hay cierta, sí cumple, por así decirlo. Si no, pues hay cierto problema. Como se menciona, entonces es 1 tonelada por metro cuadrado. El peso promedio corresponde a 1 por esta área. Si sacamos el peso mínimo sería el 80% y el peso máximo 1.2 veces mayor a este. Ahora, este ratio representa la división entre el peso y el área. Sales, en el caso del piso 9, 0.906. Como es mayor a 0.80, está bien, cumple mi recomendación. Pero todos los niveles es mayor a 1.20 que me recomienda o que se recomienda. Entonces no cumple la recomendación. Habría que verificar en el análisis, perdón, en el modelamiento de tabs, en la estructuración, qué puede cambiarse y todo para que cumpla. Pero como lo menciono, son recomendaciones, no es norma. Ahora, las recomendaciones que están acá es la condición del diafragma rígido. Normalmente se recomienda que la longitud mayor sea sea menor a 4 veces la longitud menor para que se cumpla con la condición de diafragma rígido. Y como inicialmente coloqué yo las medidas, acá tengo el ratio que pues, todos son mucho menores a 4, menos de la mitad incluso, así que sí cumple la recomendación. Ahora, respecto a la excentricidad, también se menciona que tiene que ser al menos un 5% de la longitud del mismo eje que se está analizando. Esto ya lo hemos medido inicialmente, lo hemos introducido en la primera hoja de cálculo, y la excentricidad de acá la estamos calculando. Según estas dimensiones que están acá, 34 y 17, el 5% equivale a 1.7 metros y en Y a 0.88. En X sí cumple, porque mi excentricidad es 0.009, menor este valor. Pero en Y, si tiene 1.95, 1.58, valores mucho mayores a 0.88. Y por ende no se cumple esta recomendación. Por lo cual también se tiene que verificar en el modelamiento y ver qué se puede cambiar para cumplir y que el proyecto sea
tal vez un poco más simétrico. Ya depende a criterio cómo corregir estos errores. Y por último, las masas participativas. Es recomendable que las masas de los modos fundamentales sean por lo menos el 40%. Es una recomendación, como lo menciono. Y si vemos cuál es la masa participativa predominante en cada uno de los casos de análisis, son mayores al 40% en ambos sentidos y por ende, al ser mayor a 40, sí cumple la recomendación. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con los resultados. El ETABS ya una vez que lo modelamos, nos puede obtener los valores. Si vamos a la parte de desplazamientos, tenemos lo que son desplazamientos máximos y promedios de nivel, las derivas entre piso, las máximas derivas, las deformaciones en el centro de masa, etcétera. Estos valores yo los introduzco acá. El desplazamiento máximo, promedio y del centro de masa, tanto en dirección X y en dirección Y. ¿Para qué? Primero, para verificar la deriva. Recordemos que la deriva o la distorsión entre piso es el cociente entre el desplazamiento relativo entre piso y la altura promedio de cada nivel. Si yo divido eso, tengo una distorsión entre piso. ¿Y cuál es el desplazamiento relativo? El ETABS nos bota siempre un desplazamiento en valor absoluto, nunca un desplazamiento relativo. Lo voy a trabajar con el máximo, como se puede observar, y esto corresponde al desplazamiento total. Pero si yo resto el absoluto del, por ejemplo, del piso 9 con el del piso 8, esa resta es el desplazamiento relativo. De piso o de piso, de nivel en nivel, ¿en cuánto aumenta ese desplazamiento? Yo no quiero el desplazamiento total, es decir, de su ubicación inicial hasta donde he llegado, no, sino de cuánto en cuánto cada nivel aumenta ese valor entre piso, ese desplazamiento. Ese es mi desplazamiento relativo. Y haciendo los cálculos, todos son menores a 0,007. Eso lo veíamos inicialmente. Acá pusimos que era concreto armado y para concreto armado mi distorsión máxima es 0,007. Entonces, como todos son menores, acá está el gráfico que en lo personal a mí me ayuda a ver gráficamente cuáles son mis resultados. Son menores a 0,007 y por ende es mucho menor. En ya ese nuevo procedimiento, aplicamos lo mismo, no hay ningún tipo de problema y ya tenemos cuáles son los resultados. No hay ningún tipo de problema y incluso se ve que son muy pequeños. Y como se ve que la distorsión es muy pequeña, se tendría que verificar o incluso se puede reducir un poco las placas, ya que es demasiado rígido el edificio. Ahora, para ya el sistema estructural, es decir, nosotros inicialmente decimos que a simple vista parecen placas de concreto armado, un sistema de placas. Sin embargo, esto tiene que verificarse, porque una cosa es lo que uno dice y una cosa es cómo lo demuestra. Se puede demostrar básicamente con el ayuda del programa ETABS. El ETABS nos puede decir cuánto cortante aplica o tiene aplicado cada nivel de la estructura o cada elemento estructural y en base a eso no podemos hallar, ya que existen dos formas de hacerlo. Uno, que es la más larga, que es hallar cada cortante que tiene cada elemento estructural, o sea, todas las columnas y todas las placas, hallar ese cortante, introducirlo manualmente, ver en qué dirección actúa y luego aplicar la suma total y en base a eso hallar. Y está la forma más sencilla que consiste en hacer un corte. Por ejemplo, yo acá, si lo hacemos de manera rápida, me voy a sismo dinámico X, le pongo cortante 2,2, voy a aplicar, y acá veo en View, C3 View, me voy a XZ, porque quiero ver el eje X primero, y luego poner una elevación del 10%, perdón, de 10 grados. Ok. Mm, no, creo que mejor le reduzco un poco. Si pongo 0, sí, mejor le elevo acá manualmente un poco más, y ya está. Acá voy a hacer un draw section cut. A un draw, y acá tengo sismo dinámico X, columnas, vigas, placas, muros, etc. Voy a quitar, desactivar todo y voy a hacer en columnas. Ojo, la 1 indica la dirección en X. Aquí tiene 84,1579. Entonces yo lo voy a colocar en X, 84,1579.
Ahora, si le pongo walls o muros, tiene 697.0632. 697.0632. El cortante total sería 781.22. 10% corresponde a las columnas y 89% corresponde a las placas. La norma, según el artículo, nos dice que para un sistema de pórticos, el cortante de las columnas tiene que ser mayor al 80%. Para un sistema dual, o sea, de muros estructurales y pórticos, el cortante de los muros tiene que ser mayor a 20, pero menor a 70. Y para un sistema de muros estructurales, el cortante de los muros tiene que ser mayor al 70%. En eso sale 89.2%. Entonces, como es mayor al 70%, es un sistema de muros estructurales. Aplicamos lo mismo para la dirección Y y así tenemos cuál es el tipo de sistema estructural. Ahora, el análisis dinámico, ya que lo anterior que hicimos fue para el análisis estático. Ya que introducimos los valores del espectro, todo, el ETAS automáticamente nos puede dar los valores de fuerza. Si voy yo, por ejemplo, Structure Results, History Forces, acá yo tengo mis casos de carga creados. Si voy a sismo dinámico en X o en Y, y me voy a bottom, tengo cuáles son mis cortantes en X y mis cortantes en Y. Esto cortante que está acá, yo lo pongo acá y acá me dibujo automáticamente cuál es mi cortante por cada entrepiso, según lo que yo he calculado. Y bueno, acá solamente las fuerzas y acá también me da un valor de torsión que yo en lo personal lo coloco, que me da acá, solo para mantener un orden. Y acá se dibuja automáticamente estos valores. Ahora, el artículo 29.4. Siempre es bueno revisar los artículos. Hay una fuerza cortante mínima. Nos dice que para cada una de las direcciones consideradas en el análisis, la fuerza cortante en el primer entrepiso del edificio no puede ser menor que el 80% del valor calculado para estructuras regulares, ni menor al 90% para estructuras irregulares. ¿Esto qué quiere decir? Simple. Primero, se tiene que definir qué tipo de estructura es regular y irregular. Inicialmente vamos a proponer que no es una estructura regular. Entonces, más tarde, con la verificación de las irregularidades, veremos si es o no irregular. El cortante estático ya lo hemos hallado. El cortante dinámico es el que tenemos acá. La norma nos dice que no puede diferir en el 80% para un caso regular, que es nuestro caso, y si hacemos la distribución correspondiente nos sale 0.63, mucho menor a 0.80 que nos dice la norma. En Y también, está cerca de 0.80, pero no lo cumple. Y norma nos recomienda siempre, o bueno, nos exige que haya un cortante mínimo, ya sea para el análisis dinámico. Y como nos sale que no cumple, lo tenemos que amplificar. Acá la norma nos dice, si fuera necesario incrementar el cortante para cumplir los mínimos señalados, se escalan proporcionalmente todos los otros resultados obtenidos, excepto los desplazamientos. También es por eso siempre crear un caso de carga aparte para desplazamientos. Por eso yo siempre lo creo. Aparte de mi sismo, yo creo un DX que está más arriba. DX estático dinámico para no confundir esos valores en el caso que yo requiera escalarlo, yo requiera amplificarlo. Ahora, ¿cómo lo amplifico? Con este factor de escala. Este factor de escala ya está programado y me sale automáticamente. ¿Y esto dónde lo voy a meter yo? En mi caso de carga dinámica. Acá está 1031, ya no sería 1. Tendría que ser, para el caso de X, 1.27 o 1.28, un poco mayor para que se me cumpla. Y en Y, 1.053 o 1.06. Amplificar estos valores, cosa que como estoy amplificando mi sismo dinámico, ya voy a cumplir con esta recomendación y con esos cortantes yo voy a diseñar el acero que corresponde a mis vigas, a las columnas o a las placas. Acá está todo programado para que me dé ese factor automáticamente. Y respecto a los desplazamientos, ya como se explicó antes, tenemos el desplazamiento máximo, promedio, en el centro de masa, tanto en X como en Y. Eso yo tengo que colocarlos. Como ya se les mencionó, si yo voy a la hoja de desplazamientos, tengo en el centro de masa, tengo desplazamientos máximos y promedios, desplazamientos en el centro de masa, derivas en el centro de masa, derivas máximas y promedios. Estos valores que están acá, voy al centro de masa, solo escojo mi caso de carga y lo saco. También, si voy a máximo y promedio, solo escojo mi caso de carga y también lo saco. Ningún tipo de problema. El máximo y el promedio nos va a servir también más adelante para el irregular torsional.
por eso yo lo coloco acá, porque como todo está entrelazado, es más sencillo. El centro de masa también nos va a ayudar más adelante para la verificación de irregularidades, lo vamos a ver. Y eso ya lo expliqué, el absoluto, el relativo, la altura y mi distorsión, que está mucho menor, mucho más lejos que el límite permisible por norma, tanto en X como en Y, según mi análisis dinámico. Cabe resaltar, esto no se amplifica por el factor de escala que ya vimos, porque la norma nos dice que eso solo aplica para los cortantes, no para los desplazamientos. Y lo mismo, para verificar qué tipo de sistema estamos analizando, hacemos lo mismo, hacemos un corte en la base, vemos cuánto cortante absorben las columnas, cuánto de cortante absorben las placas, y acá lo verificamos con la norma. Es el mismo procedimiento, pero utilizaremos el caso de carga ya no sismo estático, sino sismo dinámico. Análisis de irregularidades. Acá yo tengo un resumen de las irregularidades para el análisis estático y análisis dinámico. Acá el cuadrito, por ejemplo, análisis estático, tengo en altura y en planta, que vale 1, 1 por el momento. Tengo mi resumen de irregularidades, el valor que corresponde y obviamente un enlace para ir a la hoja de cálculo. Acá voy a regresar. Piso blando o de rigidez, acá está, el B de rigidez. Resistencia a piso débil, resistencia y regreso, claro. Descontinuar los sistemas resistentes, voy y luego regreso. Acá tengo obviamente mi zona y mi categoría, porque en base a eso la norma, según el artículo 21, me dice qué irregularidades tengo permitidas o no en mi edificación en base a la ubicación de este. Por ejemplo, acá está. Hay un cuadrito, la tabla 10, me menciona según la zona y la categoría, si no se permiten irregularidades extremas, ese tipo de cosas. Para una zona 4 y categoría C, no se permiten irregularidades extremas. No se permiten irregularidades extremas. Vamos a verificarlo. Zona 4, categoría C, no se permiten irregularidades extremas. Hasta, como lo menciono, todo está programado para que sea automático. Ya me ahorro bastante tiempo en verificar la norma, etcétera. Ahora, tenemos que verificar esto. Según este valor que está acá, y a x, este es el menor valor de todos estos. Si es igual a 1, la estructura es regular, no presenta irregularidades. Pero si es menor a 1, la estructura presenta irregularidades. Ahora, si es extrema o no, eso también vamos a ver. También vamos a ver. Por ejemplo, la estructura no presenta irregularidades en altura, porque esto es irregularidades en altura. Acá está en planta, más abajito. La edificación no presenta irregularidades extremas, porque estos valores también son iguales a 1. Vamos a ver el caso que sea 0.5. Presenta irregularidades en la altura porque tiene 0.5 y presenta extremas porque este valor es extremo. Si, por ejemplo, uno que es piso blando, así nomás le pongo 0.5, la edificación presenta irregularidades en la altura, pero no presenta extrema, porque esta no es extrema. Como se le menciona, todo está programado para que sea más rápido, el flujo de trabajo sea más sencillo. En dirección X, en dirección Y, en planta, en altura. Esto está jalando de todas las hojas que vamos a ver ahorita más adelante. Y esto es para el análisis estático. El análisis dinámico es lo mismo, solamente vamos a usar los valores de desplazamiento y cortante obtenidos del análisis dinámico. Pero la metodología, lo que ya les expliqué, es lo mismo, no varía en nada. Ahora, la norma menciona que para haya una mayor uniformidad en los resultados, de la irregularidad en altura del eje X y en el eje Y, usemos el mismo, el menor para los dos casos de análisis, para las dos direcciones de análisis. Lo mismo en planta, usemos de los dos que tenemos en X y en Y, el menor para ambas direcciones de análisis. Así nos menciona la norma. Ahora procederemos con el cálculo de irregularidades. Empezamos con el piso blando o rigidez. Acá está la irregularidad de rigidez. Para no hacer un poco largo el video, porque no sé cuánto tiempo vamos a explicar un poco más rápido. Acá está un gráfico de cómo es que se va la rigidez de nuestro entrepiso, siendo mayor en el primer nivel y poco a poco mientras llegamos a la estructura se va reduciendo. Ojo, esta es la rigidez lateral de la edificación, que se calcula en base a la norma. Vamos en dirección en X. La norma menciona que la rigidez lo puede hallar como el cortante
entre el desplazamiento y relativo. Relativo, yo lo obtengo, esto lo jalo automáticamente de mis resultados de análisis. Lo del resto, el cortante también lo saca del análisis estático que yo he calculado, y tengo mis valores de rigidez. El caso uno es la división de un nivel con su nivel superior. ¿Por qué? Porque el caso uno que está acá en estos cuadritos menciona que si la rigidez de mi entrepiso es menor al 70% del piso superior, hay irregularidad. O sea que si yo divido esto con el piso superior, tengo un cociente, que si es menor a 0,7, hay irregularidad. Pero si es mayor a 0,7, no hay irregularidad. Y vamos a hacer la prueba. En un piso más abajo, por ejemplo, le pongo yo 0,6. Hay irregularidad y me preocupo. Pero en este caso, según los cálculos, yo no tengo ese problema. Ahora, el caso 2 corresponde a la rigidez de mi entrepiso. Ojo, esto que está acá lo veo la norma, es la interpretación de lo que me está diciendo la norma. La norma es 0,30. Hay que leerla, interpretarla y saber utilizar a nuestro favor para que los cálculos como acá sean mucho más rápidos, mucho más sencillos, nos ahorramos tiempo. Yo cuando hago mis proyectos en lo personal me ahorro bastante tiempo. Como decía, si la rigidez de mi entrepiso es menor al 80% del promedio de los tres pisos superiores, hay irregularidad. Entonces, este cociente es la división de este piso con los tres pisos superiores. Por eso es que este no tiene valor, o no tiene, porque ya mi piso más arriba, pues que el piso 9. No hay irregularidad, es menor a 0,8 y por eso no hay irregularidad. Si fuera, pónganse 0,7. Hay irregularidad. Y automáticamente acá se pone 0,75. Pero como todos son, no hay regularidad, acá todo es 1. Este mismo procedimiento aplica en dirección y este de abajo es la extrema. La extrema nos da valores más pequeños. Por ejemplo, si acá fuera 0,6, hay regularidad y mira, me da un valor de 0,50. Acá si le ponía, por ejemplo, 0, 0,75. Hay irregularidad y 0,75. No le pongo nada, hay 1. Es más perjudicial. ¿Por qué? Porque mientras, como ese valor de I es el denominador en la división de sux entre R, mientras más pequeño sea el valor de la irregularidad, mayor será el cortante que actúa sobre la estructura, y mayor momento, mayor esfuerzo son las que reciben los elementos estructurales, las columnas, las vigas, las placas, etc. Por eso siempre es bueno controlar las irregularidades. Y obviamente la norma en base en lo que nos permita saber siempre controlarlas. Continuando. Acá, como ya la mencioné, es extrema y acá corresponde el análisis dinámico. El procedimiento es el mismo que el análisis estático, solamente que mis desplazamientos ya no son del acá era estático, acá está análisis estático. Pero acá es el análisis dinámico. Me está jalando ya los valores que yo he calculado. Por eso siempre es bueno llenar toda la plantilla inicialmente, colocarlos y ya está. Me ahorro bastante tiempo. El cortante también de lo que me salió del análisis dinámico. Hallo mi rigidez según esta fórmula. Hago las divisiones y todas son mayores a 0,7, a 0,8, no pasa nada. Por ejemplo, acá le pongo 0. Si hay irregularidad en este nivel, y acá vale 0,50. Y, ojo, vamos a regresar a las irregularidades. 0,50. ¿Por qué 0,50? Porque acá, en el eje Y, extrema de rigidez, este era extremo de rigidez. Aquí está, análisis de dirección Y, dinámico, extremo, tiene 0,5 y automáticamente me lo está jalando. Muy bien. Entonces, eso es lo que, así es como se aplica todo. Pero como no, realmente con los resultados que nos salió y el proyecto es bastante rígido porque los elementos son continuos, no tienen ningún tipo de problema. O sea, las placas continúan desde la base hasta el otro nivel. No va a haber siempre un desfase de rigidez, entonces no habría sentido que aparezca cuando a simple vista no hay. Pero siempre es bueno corroborarlo con los cálculos. Ahora, la resistencia, hay varias maneras de hallarla. Hay una fórmula que es la que todo el mundo, si me equivoco, conoce, que es que el constante del concreto es igual a 0,53 raíz de F más C por la base, por el carácter efectivo, más el aporte del concreto. Eso es una forma de hallarlo. Sin embargo, hay otros autores que
Mencionan otras formas de hallarlo. ¿Y cuál es esa forma? Con estos que están acá. Si yo me voy, por ejemplo, vamos al cortante, vamos a la estructura fuerzas, y yo me voy a sismo dinámico en X. Está. Yo tengo valores en top, que es la parte superior, y bottom, que es la base. Estos valores que están acá, yo los coloco, acá están, Bx, By, si no me equivoco, análisis dinámico, acá están, los he colocado. Copio y pego acá. Los he pegado. La división de estos valores, o sea, del anterior con el de arriba, este tipo de cortante, me da un valor que representa justamente esto. El cortante del piso tiene que ser menor al 80% del cortante superior. Si fuera menor, hay irregularidad. Pero como no es menor, todos son mayores a 0,80, no hay tipo de problema. Así es como yo analizo y verifico mi resistencia. Acá también solamente es para extremo, esto es para dinámico, y esto es para el extremo, y para la moderada, por así llamarlo, y en análisis estático. No hay ningún tipo de problema y así lo verifico. La masa o peso, también la norma me lo indica. Acá, por ejemplo, me dice que el peso tiene que ser mayor, el peso de una edificación de un nivel entre piso tiene que ser mayor al 1,5 del piso superior. Si es mayor, hay irregularidad. Ahora, si es mayor, ya no de un piso superior, sino de un piso menor, hay irregularidad. ¿Esto cómo se interpreta la norma? Que el peso de una edificación no tiene que ser mayor a un 50% más al de un piso adyacente, ya sea superior o inferior. Si fuera superior, hay irregularidad. Por eso acá verificamos caso 1 y caso 2, tanto para el piso inferior, perdón, superior, como al inferior. Todos los valores son menores a 1,5. Si por ave fuera 2, acá le pongo 2, pero acá no, acá le pongo 2, si hay irregularidad y me cambia a 0,90. Ahora, la norma me dice que esto no aplica para sótanos ni para azoteas. Inicialmente habíamos quedado en que el noveno piso iba a ser una azotea. Entonces, por eso es que acá no verifico nada. No tengo que verificar porque el noveno piso es una azotea. Entonces, ojo, el noveno piso, si yo voy a elevación, por ejemplo, me refiero a esto, a esta parte que yo estoy modelando, este noveno piso. El noveno piso vendría a ser lo que está acá adentro, claro, según la arquitectura, pero si hablamos en términos de modelamiento, sería todo lo que soporta ese nivel superior, que técnicamente es casi nada, porque no tiene la altura que los demás, etcétera. Entonces, no tengo ningún problema. Bien, y como ya lo cabe resaltar, jala automáticamente lo que ya hemos colocado inicialmente. Respecto a la geométrica vertical, eso es sencillo, porque acá en la imagen se puede observar que si digamos un nivel superior se reduce su longitud con respecto a los niveles, a los primeros niveles, existe irregularidad. Si esa variación es mayor a 1,3 veces, 1,3 veces, hay irregularidad. Pero en nuestro caso, todos son iguales a 1. ¿Por qué? Porque nuestra edificación es constante. Todos los niveles tienen la misma longitud. Ninguno es menor ni mayor, entonces no tengo ese tipo de problemas. En cambio, por ejemplo, esto lo jala automáticamente. Las longitudes las hemos colocado inicialmente. Aquí está. Longitudes en X, en Y, centro de masa, todo esto hemos colocado inicialmente. Ahora me voy a análisis de irregularidades. Estaba en geométrica vertical. Aquí estoy. Estos valores son los que yo tengo. Todo concuerda, todos son los mismos, entonces todo es automático, no tengo irregularidad, y como me está jalando, no tengo ningún inconveniente. Me automatiza más rápido los cálculos. Ahora, discontinuidad en los sistemas resistentes. Esto, a simple vista, no lo voy a aplicar en mi estructura. ¿Por qué? Porque si yo veo todas mis placas, en especial las placas, porque son las que resisten mayor corte en este caso, las placas son continuas. Desde la base, desde la cimentación hasta el azoteo a nivel superior, las placas son continuas, ninguna reduce su espesor, ni su longitud, nada. Acá están los casos que hablan, que el caso de la placa se reduzca, va subiendo a otro nivel.
O pase este caso que es bastante perjudicial y hay unas estructuras que son así. Es el caso un poco, de verdad, bastante perjudicial, pero no se recomienda realmente, pero existe, lamentablemente existe. Entonces, en el caso que exista esto, aplica discontinuidad a los sistemas resistentes. En nuestro caso no hay, pero vamos a explicar para saber cómo funciona la plantilla más que nada. Acá tengo yo los pisos. En este caso, como son 9 pisos, ahí está el piso 9, claro. Esto es para el análisis estático. Esto es para el análisis estático. Me está jalando automáticamente de las hojas de cálculo anteriores el cortante en X y el cortante en Y. Yo ya tengo estos valores. Las placas, yo le he asignado a las 8 placas que tengo en mi proyecto, un peer a cada una. Y como le he asignado un peer, acá tengo, por ejemplo, me voy a World Result y tengo peer forces. Pero vamos a activar, ya está. Ahora, acá me está distribuyendo lo que es sismo estático en X, sismo estático en Y. Sismo estático en X. Obviamente voy a poner bottom, porque es medio importante. Y acá está, tengo peer 1, peer 2, peer 3, peer 8. Tengo el piso 9, que es el piso 9. Y tengo lo que es B sub 2 y B sub 3. Voy a copiar todos estos valores. Copié. Uy, no, disculpen. No copió, perdón. Control C. Aquí está. Control V. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Cada sismo tiene una dirección, tiene mi cortante en dirección 2 y la cortante en dirección 3. Ahora, ¿cómo yo sé cuál le corresponde mi cortante en X o mi cortante en Y? ¿Cómo sé cuál le corresponde? Vamos a ver los ejes locales. Apply, me voy a esta parte de acá, me equivoco, Objects, vamos a ver, en el caso de placas son elementos peer, le voy a poner Local Access, acá está. Vamos uno por uno. En el caso de la placa en 1, el azul corresponde a la dirección en 3, mientras que el verde corresponde a la dirección en 2. Me voy al piso 1. Verde corresponde a la dirección en 2 y azul corresponde a la dirección en 3. Entonces, para la placa 1, que tiene el azul, que es la dirección o el cortante 3 en X, ahí está bien. Mi placa 1 tiene mi B3, porque como le he mencionado, es la dirección en 3 el color azul. Ya está, azul, dirección en 3. La placa 2 también tiene perdón, un cortante en 3. No es 2, es 3. Hay que cambiarlo siempre. Uh-huh. La placa en 3, esta es la placa en 3, ahí está peor 3, tiene verde, en X tiene el cortante en 2. Tiene el cortante en 2. La placa en 4, que es la que está acá abajo, si no me equivoco, tiene X, la flecha verde, que es el cortante en 2. Y el cortante en 2 es, el 3 también era cortante en 2, sí, también era cortante en 2. La 5 también tiene cortante en 2 y la 6 también tiene cortante en 2. Cortante en 2, esto continúa mejor acá. Cortante en 2. El 7 y 8, entonces por lógica, tiene el azul que es el cortante en 3 y el cortante en 3. Entonces, acá, lo copio acá, acá. La placa 6 es cortante en 2 y la placa 7 es cortante en 3, igual que la placa 8. Estos que corresponden a estas placas los copio acá abajo para no hacerlo uno por uno. Y ya está. Ahora, ¿qué me dice la norma? Vamos a explicar criterio por criterio. Para un criterio 1 me dice que si el cortante de la placa, este cortante que está acá,
es mayor al 10% del cortante en el nivel, si es mayor al cortante en el nivel, no me dice que si el cortante de la placa es mayor al 10% del cortante de nivel, aplicamos el criterio. Eso me dice. Si es menor, no se aplica el criterio. Ese mismo es el criterio 1. Y el criterio 1 hace referencia a, si nos vamos a las irregularidades, acá está, a una discontinuidad moderada, no extrema. La extrema me hizo un 25%. Como está acá, me hizo un 25%, que justamente es el criterio 2. Acá está. Si el cortante de la placa es mayor al 25% del nivel, aplica mi criterio. Y acá están justamente mis porcentajes. El porcentaje obviamente referencia al cortante en X, porque estoy analizando en el eje X. En el eje Y, lo mismo que he aplicado. Voy a copiar el cortante 2 y cortante 3, y tengo que verificar la dirección según los ejes locales, como ya les enseñé, y ir analizando. Por ejemplo, 521, 4, acá hay uno que es 21.95, que es la placa 4. La placa 4 resiste 21.95. Sí aplica el criterio, el criterio 1, pero el criterio 2 no aplica. ¿Por qué? Porque es menor de 25. Nos damos cuenta que ninguna columna del eje no aplica porque todos son menores al 25%. Sin embargo, para el criterio 1, como son mayores al 10%, sí aplican varios, como podemos observar, lo que es color verde. Ahora, si aplica, hay que verificar esto que está acá arriba. Y para eso vamos a llevar estas imágenes para poder explicarlo mejor. Si aplica, utilizo esta parte de acá abajo. Y eso me dice la norma, yo no me estoy inventando. Si se califica la estructura como irregular cuando cualquier elemento que resista más del 10% de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical por un cambio de orientación, como por un desplazamiento del eje, mayor al 25%. La extrema es lo mismo que acá arriba, solamente cuando se supera el 25%. Vamos entonces en el caso de discontinuidad moderada, no la extrema, porque la extrema hemos visto que no existe en el eje X. En el eje Y falta analizar, pero eso ya cada uno de ustedes lo hace. La longitud inferior era la placa 4, si no me equivoco. La placa 4 tiene 6 metros. Vamos a ponerle 6 metros. Por ende, su centro de masa son 3 metros. Este centro que está acá son 3 metros. La columna superior, vamos, no me acuerdo cuál nivel era, pero sea el nivel que sea, el superior siempre va a tener 6 metros, en nuestro caso. Si fuera otro caso, se tendría que analizar qué piso es y cuánto disminuye. Tiene 6 metros. Su centro de masa 3 metros. Este S es la separación entre centros de ejes de cada placa. Pero como nuestra placa es continua, esos centros coinciden. ¿Cómo está? 3 metros están coincidiendo. Por ende, esa separación en S va a ser 0 y no hay irregularidad y por ende vale 1. Pongamos en el ejemplo que la placa se reduce a 4 metros. Existe un valor de S de 1 metro, una separación de 1 metro, y por ende sería 0.17. O sea, la división entre el valor de S entre la longitud inferior. Pero tiene que ser mayor a 0.25. Entonces, si le pongo, por ejemplo, 2 metros, hay irregularidad. Hay irregularidad y hay que corregir eso. Así es como se hace este. Pero como les digo, no es necesario aplicarla si su elemento es continuo en todo su eje, porque ahí nunca va a existir ese tipo de irregularidad. Puede que haya esto, como que hay, pero cuando verificamos, esto no quiere decir que existe irregularidad. No, solo me indica que tengo que verificar. Y cuando verifico y no hay, estoy más tranquilo. Hacemos lo mismo para el análisis dinámico. Acá colocamos ya no del análisis del sismo estático, sino del sismo dinámico, verificamos y ya depende, como menciono, de cada uno qué sismo utilizar. La norma también te dice para cierta altura cuál tienes que utilizar y cuál no. Eso ya depende del criterio de cada uno. Ahora seguimos con la irregularidad torsional. La torsional, similar un poco al discontinuidad del diafragma, primero hay que verificar si hay que utilizarlo o si hay que no. Para ver si hay que aplicar el criterio o no, tenemos que verificar que la distorsión máxima, si es mayor al 50% de la permisible, aplicamos el criterio. ¿Cuál es la distorsión entre piso? Ya la hemos calculado anteriormente. Cuando hicimos, si no me equivoco, dinámico. Vamos a dinámico, por ejemplo.
Acá hemos hallado la distorsión entre pisos. Acá están las distorsiones. Las hemos hallado. Y la plantilla automáticamente me está jalando, donde está torsional, me está jalando esos valores. Ya los tengo. La permisible también ya los tengo. Inicialmente yo dije que era una estructura de concreto armado y por ende la máxima es 0,007. Yo divido estos valores. Yo divido estos valores. Son menores a 0,3. La norma me dice que si es mayor a 0,5 se aplica. Si es menor, no se aplica. Entonces, como son menores a 0,5, no le aplico. Tanto en X como en Y. Si por A o B acá fuera 0,6, aplico el criterio. Si no, no. En el caso que hay que aplicar, hay que verificar esto. Me dice que si el desplazamiento máximo o la distorsión del desplazamiento máximo es mayor a 1,30 veces la del promedio, hay irregularidad. Acá está mi desplazamiento máximo, mínimo, obviamente en cada una de las esquinas, y el promedio, o es el promedio de las 4 esquinas, y si el proyecto tiene más esquinas, de todas las esquinas que haya. Pero el ETABS, como ya lo sacamos inicialmente, automáticamente me da el desplazamiento máximo, el promedio y el centro de masa. El centro de masa yo lo utilicé para la rigidez. Para el distorsional tengo que usar el desplazamiento máximo y el promedio. Y eso es lo que está jalando la plantilla. Está jalando el máximo, el promedio, tengo los desplazamientos relativos, solamente restar entre pisos, y hago la división. Como todos son mayores a 1,30, perdón, menores a 1,30, no hay irregularidad. Si fueran mayores, habría irregularidad. Como estamos viendo en el caso Y, hay mayores a 1,3. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué este valor acá es igual a 1 y no fuera, ¿cómo se llama? Y no fuera, no es menor, no es 0,5, 0,75, perdón. Porque simplemente no está aplicando el criterio. La norma me dice, hay que todo esto de acá es lo que le mencioné 1,3 veces. Ahora dice que este criterio se aplica en edificios con diafragmas rígidos y solo si el máximo desplazamiento relativo entre pisos es mayor al 50%. O sea, me tiene que cumplir esto para poder aplicar yo esta modificación. Como no me está cumpliendo, me sale 1. Pónganse que sale 0,6. Ahí sí sale 0,75. ¿Por qué? Porque me aplica el criterio. Basta que un nivel no cumpla o tenga que aplicar el criterio para que verifique toda la edificación. Basta uno. Y bueno, eso es con la dirección en X. Hacemos lo mismo para la torsional extrema. Ahora ya no es 1,30, es 1,50. Hacemos lo mismo y hacemos lo mismo para el análisis dinámico. Y ya tenemos la torsional. Esquinas es bastante sencillo, solo es verificar la geometría de la edificación. En nuestro caso, basta con ver el plano de AutoCAD, que tenemos esquinas acá, por ejemplo. En longitud X tenemos 8 metros una y 8 metros otra. Entonces, acá hay como varias esquinas, porque puede que en un proyecto haya otro tipo, más de una esquina. Le ponemos 8 y 8. Y bueno, según esto, que es en todos los niveles, sí hay regularidad, porque es mayor a 0,20. La norma me dice que si el valor de A de la esquina es mayor al 20% de la longitud, en este caso de X, hay irregularidad. Yo divido ese valor de A entre la longitud, tengo este valor. Y como eso es mayor a 0,20, hay irregularidad. Entonces X tiene 0,90. Entonces yo voy a regresar al análisis de irregularidades. En análisis estático, dinámico, cual sea, acá está. Esquina entrante 0,90. Dinámico también, porque esto no depende si el resultado es desplazamiento del estático dinámico, no, sino de la geometría de la edificación. Y la geometría es solamente una. Nosotros. Vamos a esquinas entrantes, acá está. Ahora, en Y tiene esquinas, tiene 1,50 m de una pequeña esquina. Le voy a poner entonces 1,50 m, pero esa no es suficiente para que cause una irregularidad. Es 0,086, no es 0,20 como acá arriba. Entonces no hay irregularidad. Muy bien. Seguimos. Discontinuidad del diafragma. Esto se analiza de dos maneras. Y vamos a ver las dos maneras en la plantilla. La primera, por ejemplo, me dice que si el área hueca, el área que está vacío, es mayor al 50% del área total, hay irregularidad. El área total. El área ya la hemos medido inicialmente. Les había comentado que se colocan áreas, longitudes, centro de masas,
peso, todo se coloca inicialmente en la plantilla para que jale automáticamente y sea más automatizado. Y eso es lo que hace. Aquí hay las dimensiones en el caso que sean cuadradas, pero como algunos huecos no son cuadrados, lo se suma. Yo mido el área de frente de este hueco de la escalera y acá está, 22,50. Media total, ya la calculé, 0,04 es mucho menor a 0,50, entonces no hay irregularidad. Pero ojo, esa es una forma. Hay otra forma que también te lo dice la norma. Está acá. Te dice, califica como regular cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas del 50%. Eso ya lo hicimos ahorita. Ahora me dice que también existe irregularidad cuando en cualquiera de los pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis se tiene alguna sección transversal del diafragma con un área neta resistente menor que el 25% del área de la sección transversal. ¿Esto cómo lo hacemos? ¿Cómo lo interpretamos? Simple. Primero de nada, vamos a ver cuál es mi dirección resistente. Es en sentido vertical. En sentido horizontal no está en la dirección de las grietas. Las grietas están en sentido vertical. Entonces, tengo que empezar en sentido vertical y vamos a hacer eso. Acá hay una pequeña imagen que representa eso. Mi corte 1, por ejemplo, son losas aligeradas. Y el área resistente son las viguetas, no son los ladrillos. Los ladrillos son de aligerados, solamente para llenar los vacíos. Y el corte 2, donde hay un hueco, hay, por ejemplo, una losa maciza. Yo tengo que medir esas áreas y tengo que ver si el área del corte principal, que es el más largo, que es este caso, es mayor o que el área que es menor tiene que ser mayor a este. Un poco confuso, pero vamos a explicarlo ahorita. Vamos a explicarlo ahorita. Es técnicamente esta metodología. En dirección X, dijimos que en X no hay, entonces vamos a ir a la dirección Y. Lo dejamos vacío y como lo dejamos vacío, no hay regularidad. Ahora vamos a la dirección Y. ¿Cuál es el eje más largo? Yo estoy viendo que este eje que está acá, este que está acá, este corte, porque está cruzando dos aligerados, una maciza, tres macizas, mejor dicho, y dos aligerados. Esa es mi longitud más larga. Ese es el que es más largo. Entonces vamos a sacar el área de ese lado. Tengo una ligera, entonces voy a colocar acá, ojo, solo para loja aligerada y losa maciza. Pongo una losa aligerada. Tiene 20 centímetros, acá le pongo espesor 0,20. Longitud, tengo que medir yo la longitud. Vamos a medir entonces más o menos de acá hasta acá 7,60. 7,60. Pero ojo, acá también, y es simétrico, entonces sería 7,60 por 2, 15,20. Vamos a ponerle 15,20. Pero también hay una losa maciza, por eso le coloco dos columnas, porque normalmente puede haber un tramo, como en este caso, que tiene 15 centímetros, y la longitud de esa losa maciza, vamos a ver cuánto es, lo mido de acá hasta acá, ahí está, 17,60. Le pongo 17,60. Mi área total resistente es de 3,97 metros cuadrados. Ahora, ese es el corte principal. Le pongo todos porque, bueno, son todos. Pero si fuera por niveles, porque como les mencioné, algunas plantas se reducen, hay que hacerlo por niveles. Pero si no, no hay problema. Ahora vamos a hacer un corte. Este es el corte principal. Hay otro corte. Ah, ¿y por qué coloqué este y no coloqué este de abajo, que también tiene losas en toda su dirección? Porque estas son todas más aligeradas. El macizo tiene un mayor aporte de concreto. Acá está. No hay ladrillos, por ende hay mayor área de concreto y por ende más resistente. Como es el mayor, es el principal. Vamos a analizar entonces este eje que está acá. 33,60. 33,60, que es una losa aligerada de 20 centímetros. Tiene 2,94. Acá me dice que si el área de la sección transversal, en este caso 2,94, entre el área total es menor a 0,25, hay irregularidad. Hago la división. Es 0,74, mucho mayor, entonces no hay irregularidad. El área es suficiente. Ahora vamos a ver otro tramo. Ahí está. Este que está acá. Ya no el que está acá abajito, sino este, porque acá hay vacíos. Hay que recordar que hay vacíos. Entonces, el aligerado, si no me equivoco, era este mismo, 15,20.
Era 15.20. Era una losa aligerada de 20 centímetros. Macizo ya no es tan largo, a la solo es este pedacito. Como es este pedacito, 5.60. Vamos a poner macizo 5.60. Mi área resistente es menor, 2.17 metros cuadrados, pero de 0.55. Sigue siendo mayor a 0.25. No hay problema. Y así es como yo verifico mi regularidad. 1, 1, no hay ninguna clase de problema. Y listo. Obviamente para los demás tramos, por ejemplo, el tramo de aquel voladizo, también o ya con la plantilla lo hacen. Es bastante sencillo, como se puede ver. Y por último, sistemas no paralelos. Eso solamente es para verificar esta abertura, este ángulo. En nuestro caso, nuestro plano no tiene, pero hay proyectos que sí tienen ese tipo de distribución y siempre es bueno verificar. Pero en nuestro caso no. Le colocamos 0 entonces y no hay irregularidad. De todo lo que hicimos, acá está el resumen, como ya lo has mencionado. Recuerden que solo, según nuestra edificación, hay 0.90 en esquinas entrantes. Ya lo hemos verificado. Entonces voy a tener una irregularidad en altura de 1 y en planta de 0.90. Eso entonces lo corrijo en mi análisis dinámico y tengo que hacer todo de nuevo. Tengo que volver a calcular el espectro, tengo que volver a hallar los desplazamientos. ¿Por qué? Porque esa irregularidad va a hacer que aumenten la carga sísmica. Y carga lateral va a ser mucho mayor y tengo que volver a corregir entonces. Y bueno, tanto para el sismo estático como dinámico. Ahora, por último, ya para finalizar la plantilla, porque ya hemos visto cargas de servicio, parámetros sísmicos, los resultados modales, el análisis estático y dinámico, recomendaciones, los resultados del análisis estático y dinámico, hemos visto todas las irregularidades y por último la separación de edificios. La norma te recomienda una cierta separación entre niveles que siempre tiene que haber. El artículo 33 es justamente lo que hice. Vamos al artículo 33. Creo que me pasé. Acá está. Separación entre edificios. ¿Qué me menciona la norma? Me hice tres tipos de separaciones. Uno, 2/3 del desplazamiento máximo. Acá está. 2/3 de resultados del análisis estático, porque ese es estático. Ahí tengo ojalá mis desplazamientos máximos. Obviamente para todos los niveles, pero siempre consideramos el mayor del piso 9 porque es el que tiene mayor separación, para la redundancia. Ese sub 2 que me dice 0.006, la altura entre piso. Jalo uno por uno y acá va aumentando. ¿Por qué jalo la casilla de abajo? Porque es la altura acumulada, no es la altura entre piso en sí de ese nivel. Y yo 0.03 metros o 30 centímetros. Saco el mayor de todos y me sale que es 0.17, redondeándolo 0.18 metros, según mi análisis estático. Según mi análisis dinámico, es lo mismo, porque el desplazamiento sigue siendo menos, más lo que vale es la altura y es el 0.30, no hay ningún tipo de problema. Y acá gráficamente lo que se puede ver es el valor de los tres valores, que es la separación 1, 2 y 3. La separación 2 se puede observar que es la que predomina, en la recomendación del 0.006, la altura entre piso, y esa es la que se va a utilizar un valor final, 0.17 o redondeando 0.18. Y con eso culminamos el uso de esta plantilla bastante automatizada del análisis sísmico con irregularidades, con eh, análisis modal, todo ese tipo de cosas. Bueno, gente, yo creo que es todo por ahora. Yo me despido y la verdad les agradezco por su atención y que se suscriban, que comenten el video, que digan cómo les pareció, si muy poca la explicación o muy larga. La verdad me gustaría escuchar mucho sus opiniones. En el caso quieran adquirir la plantilla, hay un pago de por medio que estoy exigiendo y voy a dejar mi correo y mi número en la descripción del video para que se puedan comunicar si la desean y ya estamos coordinando. Como les menciono, sigan nuestra página, somos un grupo nuevo que estamos tratando de brindar soluciones a métodos que de manera automatizada para que sea más rápido. Esperemos les haya gustado y nos vemos a la próxima.